Bienvenidos a este video. Aquí encontrarás información sobre los modelos de cuerpos que se emplean en la mecánica clásica, o también conocida como mecánica newtoniana. La mecánica clásica es la rama de la física que estudia las leyes del comportamiento de cuerpos físicos macroscópicos y, a diferencia de la mecánica cuántica, esos cuerpos están en reposo y a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Sir Isaac Newton fue uno de los grandes físicos de toda la historia. Se le atribuyen grandes descubrimientos, entre ellos su gran trabajo en la obra Principia Mathematica. Por ello, y por mucho más, Newton es el padre de la mecánica clásica. Acerca de los cuerpos que emplea la mecánica clásica. Para poder entender la mecánica clásica, es indispensable conocer los modelos de cuerpo que usamos para estudiarla. Estos tipos de cuerpos los podemos clasificar en dos grandes categorías, conocidas como modelos teóricos y modelos materiales. ¿Qué son los modelos? Un modelo es una representación simplificada o abstracta de un sistema o fenómeno real que se utiliza para estudiar, comprender, predecir o simular su comportamiento. Los modelos pueden ser físicos, matemáticos, computacionales o conceptuales y se utilizan en una amplia variedad de disciplinas científicas, ingenieriles y sociales. Empezamos primero con los modelos teóricos. Un modelo teórico es una representación mental abstracta expresada mediante enunciados verbales, maquetas a escalas físicas, dibujos, fórmulas matemáticas, etc. Un ejemplo es el diagrama del átomo. Este modelo teórico se aplica a una amplia gama de sistemas físicos, desde un resorte en movimiento hasta una molécula vibrando en un campo potencial. Bien, ahora pasamos con los modelos materiales. Los modelos materiales son representaciones de sistemas reales por otros distintos, a las cuales se les asignan propiedades semejantes a las del sistema originales. Veamos igualmente algunos ejemplos de los modelos materiales. En resumen, un modelo es una herramienta poderosa para estudiar y comprender sistemas complejos, ya que simplifica la realidad y nos permite explorar su comportamiento de manera más manejable y comprensible. Muchas gracias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modelos? Es una abstracción de la realidad que nos facilita el estudio de algún fenómeno o problema y entender su funcionamiento. A continuación, enlistaremos algunos ejemplos de modelos usados en la mecánica clásica. Pero antes, imagina que estás mirando una pantalla donde aparece una compleja red de autopistas llenas de autos en movimiento. Ahora, piensa en cómo podríamos entender y predecir el flujo del tráfico en esta red. Aquí es donde entra en juego el concepto de modelos. Primero, visualiza que simplificamos esta red de autopistas a pocas líneas rectas en un papel, y los autos se convierten en pequeños puntos deslizándose por estas líneas. Este dibujo es un modelo, una versión simplificada de la realidad que nos ayuda a entender cómo fluye el tráfico, sin tener que lidiar con cada detalle complejo de la red de carreteras real. Los modelos nos permiten tomar algo complejo y hacerlo más manejable, permitiéndonos entender mejor cómo funciona el sistema y hacer predicciones sobre lo que podría suceder en un futuro. Son herramientas fundamentales en ciencia, ingeniería, economía y muchas otras áreas, permitiéndonos explorar y explicar el mundo que nos rodea de una manera más simplificada y comprensible. Ahora bien, como primer ejemplo de modelo tenemos a la partícula. La partícula es una porción de materia de dimensiones despreciables, comparadas a las de su marco de referencia. Cuando escuchamos la palabra partícula, inmediatamente pensamos en algo muy pequeño, algo que es realmente minúsculo, algo cuyas dimensiones son tan pequeñas que no son posibles de determinar a simple vista. Pensaríamos en algo así como un punto, ¿verdad? Bien, esto es también cierto para las partículas en la mecánica clásica, pero no es suficiente. Posee también masa, ya que sin presencia de materia física no hay física.
El físico alemán Goldstein en 1886 realizó algunos experimentos con un tubo de rayos catódicos. Observó que los rayos atravesaban el cátodo en sentido contrario. El estudio de estos rayos determinó que estaba formando partículas de carga positiva y que tenían una masa distinta. Aquí, el modelo de partícula fue determinante para el descubrimiento del protón. Otro ejemplo de modelo es el cuerpo. En mecánica, un cuerpo se define como cualquier entidad con masa que puede ser estudiada en términos de su movimiento bajo la influencia de fuerzas. Esto incluye tanto objetos de dimensiones y formas específicas como partículas puntuales, abarcando desde componentes muy pequeños como átomos hasta estructuras muy grandes como planetas o estrellas. La mecánica se divide en cinemática, que estudia el movimiento sin considerar las fuerzas que lo causan, y dinámica, que analiza cómo las fuerzas afectan el movimiento de los cuerpos. Imagina que tienes una pelota de fútbol en reposo sobre el césped. Desde la perspectiva de la mecánica, esta pelota es un cuerpo debido a que tiene masa y ocupa un espacio definido. Ahora, si alguien patea la pelota, podemos utilizar los principios de la mecánica para poder analizar su movimiento. Otro de nuestros modelos es el punto masa, que es la representación de un cuerpo por medio de un punto geométrico, al que se le asocia la masa del cuerpo. Esto nos permite simplificar los cálculos cuando las dimensiones del objeto no son relevantes para el análisis del movimiento o las fuerzas que actúan sobre él. Es una aproximación útil en situaciones donde el tamaño de los objetos es insignificante en comparación con otras magnitudes del problema. Este modelo permite aplicar las leyes del movimiento de Newton de manera más directa y sencilla, ya que no es necesario considerar los efectos de rotación o de distribución interna, que serían importantes en cuerpos de dimensiones apreciables. El cuerpo rígido es un objeto en el que todas sus partículas mantienen sus posiciones relativas entre sí, independientemente de las condiciones de carga. En otras palabras, es un objeto que no se deforma. Este concepto de cuerpo rígido es un modelo idealizado que se emplea frecuentemente en los estudios de cinemática y mecánica. Proporciona una base simplificada para el análisis y la comprensión de los sistemas físicos. No obstante, es importante destacar que en la realidad todos los cuerpos experimentan alguna forma de deformación, por mínima que sea, cuando se le aplica una fuerza externa. Esto significa que en la práctica ninguna máquina o estructura puede considerarse absolutamente rígida, a pesar de que esta deformación pueda ser insignificante o incluso imperceptible. Esta siempre estará presente. Al hablar de partícula, cuerpo y punto de masa, hablamos de los elementos que permiten modelar experimentos físicos, como el experimento de J.J. Thomson, que se basaba en el modelo nuclear de Rutherford, pero además tenía en cuenta la teoría fotónica de Planck y el efecto fotoeléctrico explicado por Einstein. Al hablar de... ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.